Sean todos bienvenidos a una sesión más de la Sociedad de Práctica de Enfermería basada en evidencias. Los dejamos con el mando de la especialista en enfermería cardiovascular, a la licenciada Cintia Giovanna Dávalos Navarro. Es un gusto presentar el día de hoy este tema que lleva como título Enfermería de práctica avanzada en la gestión del cuidado. Soy enfermera especialista cardiovascular y vamos a empezar hablando sobre la gestión y la ejecución de los cuidados en enfermería. Deben de estar sustentados y justificados por la evidencia científica. Es importante que desarrollen investigación para contribuir con los fundamentos del quehacer cotidiano. En los últimos años, la práctica basada en evidencias ha revolucionado el mundo sanitario con dos fundamentos principales: la evidencia científica y la toma de decisiones. Al definir estos dos conceptos, la evidencia científica nos refiere a los resultados aportados por la investigación. La toma de decisiones va a depender de quién las tome: los profesionales asistenciales con sus pacientes, los gestores hospitalarios con un grupo de profesionales y los gestores políticos con un conjunto de instituciones o de población a su cargo. El enfermero tiene como obligación mantenerse actualizado para basar su cuidado con fundamento científico y decisiones asertivas. Al ser una profesión con compromiso social, la enfermería, en un contexto de homologación profesional a nivel internacional, debe de basar el aprendizaje de la investigación científica con su correcto entendimiento y la aplicación de esta. Es una pieza fundamental para la profesionalización. El profesional de enfermería debe de ser crítico y analítico, tener la capacidad de detectar necesidades, proponer soluciones a problemas inherentes en el ámbito laboral. La docencia en enfermería, según Tejada y sus colaboradores en el 2019, señalan que los docentes van a pretender una integración de la parte docente en el aula y la asistencial en la práctica clínica. Se intenta una articulación de los conocimientos entre la práctica clínica y la docencia. Es necesario hacerlo con ejemplos prácticos y anécdota. Se ha observado que al egresar el alumno de las diferentes instituciones, se tiene un desfase entre lo que se aprende dentro del aula y lo que se debe de aplicar a nivel clínico. Por lo tanto, se debe de basar la implementación de los conocimientos nuevos con la capacidad de generar discusiones y la comprensión de lo que se está explicando en los libros o en las investigaciones científicas. Esto se ha observado también que un buen docente es aquel que tiene experiencia en la práctica clínica. ¿Por qué? La práctica clínica le va a dar un entendimiento de cuál es la base de la teoría y cómo aplicarla dentro del aula para que el desfase al egresar de la institución de educación tenga un rango menor y finalmente se pueda correlacionar con la práctica y el quehacer cotidiano de enfermería. Lo más importante va a ser desarrollar el pensamiento que promueve la interiorización de la humanización en cada profesional que aplica los cuidados. Es decir, la humanización como un proceso útil, y estos beneficios personales se traducen en un beneficio social. Cuando se favorece la humanidad personal, nos da resultado como una humanización colectiva. Esto incentiva la construcción de los cuidados con un modo que desarrolla primero en sí mismo y después se proyecta a los que cuida.
poniendo de esta manera en práctica una enfermería basada en evidencias con empatía y responsabilidad social. ¿Cómo se hace la integración? Para el uso en la práctica, para la docencia e investigación, para la salud basada en la evidencia, se debe de tener disponible y hacer un análisis del concepto base. Esto posibilita el reconocimiento de las variables involucradas para poder orientar a los enfermeros en las respuestas humanas y cuáles son las necesidades principales que se debe de atender en el momento que están en nuestro cuidado o bajo nuestro cuidado. Para generar un plan de cuidados actual, asimismo, los profesionales deben de profundizar el concepto inicial, para que al final se pueda ampliar la investigación y las intervenciones con un fundamento científico sean más acertadas. Las aportaciones de las evidencias a los cuidados. Hay aspectos poco desarrollados, dilemas éticos que se hacen susceptibles de investigación, así como los nuevos protocolos, procedimientos y tecnologías que, al tener una investigación más profunda, tenemos un mayor rango de entendimiento y asimismo nos facilita el uso y la aplicación de estos. Las dinámicas de trabajo que nos faciliten una comunicación efectiva y que la dinámica se desarrolle bajo un contexto de información y de capacitación. La atención de enfermería basada en evidencia siempre va a estar en el contexto de cuidados versus el proceso de atención. Es decir, la mayoría de los enfermeros aplicamos los cuidados, pero no necesariamente plasmados en un proceso de atención. No porque no lo llevemos a cabo, sino porque al final de cuentas el proceso de la aplicación de los cuidados nos va a dar de repente la necesidad de seguir aplicando los cuidados sin tener el tiempo a veces para hacer un elaborado proceso de atención. Por ejemplo, cuando hacemos estudios dirigidos al cuidado humanizado, van a estar constituidos por los siguientes aspectos: la interacción con el paciente y los cuidados personalizados. A veces la carga de trabajo hace que los procesos sean tan sistematizados y rutinizados que no nos da la capacidad para tener una comunicación empática, una integración de la comunicación y de los datos objetivos que nos está arrojando el paciente, y nos arroja la necesidad de tener respeto a la autonomía, respeto en el caso de este ejemplo, el manejo del dolor o la satisfacción del paciente. De todo esto hay un punto de partida, ya que por cada institución se debe de adoptar un modelo filosófico. Esto sustenta el quehacer cotidiano. Esto ya es aplicar la evidencia científica a los cuidados, pero nos hace falta plasmarlo en un proceso de atención escrito y que esté basado en lo que nosotros ya estamos haciendo con el paciente, pero también dejarlo registrado con una evidencia efectiva. En el momento de la implementación, debemos de estar con la apertura y receptividad para obtener información del medio y de los pacientes a los que estamos atendiendo. Aplicación de estrategias en todos los niveles de gestión. Esto se puede llevar a cabo con programas de educación continua, diseños de protocolos estandarizados, esto en los altos mandos, la investigación científica en todos los niveles y la potenciación de los sistemas de comunicación institucional que nos faciliten la evaluación de los cuidados otorgados. Reconstrucción conceptual. Esto va a surgir como un resultado de la confrontación, análisis e interpretación, la teorización y su articulación práctica en el campo en la enfermería basada en la evidencia. La sistematización nos va a ayudar como estrategia para facilitar el aprendizaje, la integración de los contenidos y fortalecer la búsqueda bibliográfica a través de la investigación. Propicia el intercambio entre los profesionales de diferentes instituciones, promueve el desarrollo del equipo de enfermería y permite el devenir
permanente de pensar, de reconstrucción e innovación de la práctica de enfermería. Esto se posibilita con el intercambio de artículos, con la generación de nuevas investigaciones, con las pláticas entre profesionales que promuevan el desarrollo y la discusión constante de los conocimientos ya existentes. ¿Cuál va a ser el impacto en estos diferentes niveles de atención? Bueno, la sistematización, el análisis de los documentos y la generación de nuevos conocimientos permite la comprensión de los cuidados con un fundamento base, cuáles son las cualidades que debe de tener el proveedor de los mismos y cuál es la configuración desde la visión de la enfermería científica. Tener la aplicación de nuestros cuidados siempre con un fundamento. Por ejemplo, en el caso de la necesidad de un cuidador primario a un anciano en casa. Nosotros en un segundo nivel de atención, en segundo o tercer nivel de atención, podemos colocar una sonda vesical, pero nuestro adecuado plan para cuidados en casa va a limitar las posibles complicaciones que pueda presentar por un mal manejo del dispositivo o por una mala higiene. Es importante que nosotros tengamos la conciencia de y hacer el análisis pertinente de cuáles son las responsabilidades de la generación de estos conocimientos y la aplicación tanto en el área hospitalaria como al egreso de la misma. ¿Cuáles son las limitantes que se ha encontrado la enfermería basada en evidencias? La mayoría de las enfermeras refieren que la práctica basada en evidencias sí incrementa el nivel de los cuidados que brinda, pero también refieren que hay limitantes u obstáculos que no permiten mantenerse actualizados constantemente. Entre las causas están la carga de trabajo, las responsabilidades domésticas, que no se contemplan horas para investigación, accesibilidad de información. Hay algunas plataformas de investigación que son costosas o algunos de los artículos tienen costos elevados y por lo tanto no es accesible para todos los profesionales de la salud. Las prácticas empíricas arraigadas, la influencia de los líderes o instituciones con poca apertura a los cambios o la implementación de nuevos paradigmas que se generan con la producción de la investigación. En realidad, la mayoría de las enfermeras ya participamos en los métodos que están aprobados y son fiables, pero solamente el 37.5% ha podido incrementar la evidencia como parte de su trabajo diario. Debemos de tener la disposición para la capacitación constante. El ciclo de construcción, descubrimiento y aplicación, y nuevamente construcción, descubrimiento y aplicación del conocimiento enfermero, va apuntando a que hay un claro desfase entre la producción teórico-científica y la práctica clínica. Nuestra práctica clínica no se detiene. Todo el tiempo tenemos pacientes susceptibles de cuidado. Por lo tanto, la producción teórica debería de ser más efectiva y producir todo el tiempo. Sin embargo, al desarrollar los protocolos de investigación son un poco más lentos de las necesidades que nosotros tenemos en el ámbito clínico. Ciertamente se ha incrementado el corpus intelectual, pero necesitamos más. ¿Qué se vuelve urgente o como una necesidad para la enfermería basada en la evidencia? Bueno, debemos de saber que la enfermería basada en la evidencia es un medio, no es un fin. Nos va a ayudar a facilitar la conexión de la práctica, aportando instrumentos de evaluación, difusión e implementación de los resultados. Compatibilizar modelos enfermeros de sistemas estandarizados de lenguaje, procesos enfermeros de investigación, evidencia, y esto es un ejercicio que implica poco esfuerzo, pero es ineludible la necesidad de construir un modelo coherente de ciencia de los cuidados. Esto nos va a facilitar la interacción con otras instituciones nacionales y tener una proyección con otras instituciones internacionales que nos aporten nueva evidencia y enriquezcan el bagaje de conocimientos en el ámbito clínico profesional. ¿Cuál es el futuro? Se proyecta un futuro prometedor para el cuidado de los pacientes. Debemos de fomentar a estudiantes y profesionistas para trabajar ya bajo este esquema, para que las nuevas generaciones
ya tengan esta metodología de trabajo y no tengamos que reestructurar conceptos y que así se pueda incrementar la producción de investigaciones. Pero es una necesidad real escribir. Enfermería tiene la evidencia disponible. Al ser parte de la sociedad del conocimiento, siempre está en contacto con una amplia evidencia, pero no escribimos. Esto es una necesidad real. Se formará una red que formule nuevas teorías de conocimientos y esto va a revolucionar la ciencia que ya existe. En conclusión, la aplicación de la enfermería basada en evidencia permite el desarrollo de nuevas investigaciones, resolviendo la problemática de convertir las dudas planteadas en la clínica en problemas susceptibles de investigación, así como a su vez desarrollar la capacidad de lectura crítica. Posteriormente, estos conocimientos son usados para la práctica diaria en la creación de guías y protocolos de atención y esto nos va a dar como resultado una entrega de cuidados óptimos en todos los niveles de atención. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Concluimos esta sesión. No olviden, por favor, activar campana, darle like a este video para que sigamos integrando contenido. Muy buen día a todos.